Ya, cuando quieras. Bueno, buenos días equipo docente, ya que no hay nadie más. Hoy voy a presentar este paper titulado Ruptura sísmica durante el gran terremoto de 1960 y el del 2010, limitados por una estructura gigante del Pleistoceno del tipo slope failure. Este paper fue publicado por Gearsen en el 2013 y su objetivo principal era determinar los factores que limitan las rupturas de grandes terremotos en zonas de subducción. Esto porque el tamaño de las áreas afectadas controla en primer orden la magnitud de un terremoto. Y esto es muy importante para el peligro sísmico que está asociado a los terremotos. Se sabe que los megaterremotos, o lo que se ha estudiado, se ocurren en segmentos sismotectónicos definidos. En la imagen que adjunto, que es de otro trabajo, muestra un esquema con las proyecciones de grandes terremotos en la zona centro-sur de Chile, donde en la parte más cercana, en cuanto al tiempo, tenemos el terremoto del 2010 y el terremoto de 1960. Como podemos ver en la imagen, ambos terremotos se solapan en una pequeña área. Ellos, los autores, proponen que esta área funcionaría como una barrera para los terremotos en esta zona y quieren caracterizarla porque quieren estudiar en el fondo todas las posibles barreras que podrían haber en zonas de este tipo. Para este estudio se utilizaron 3 líneas sísmicas del proyecto SPOC, que es llamado el Subduction Process of Chile, y también datos batimétricos de los últimos 20 años y el catálogo de las réplicas del terremoto del 2010 para poder precisar el área de ruptura. En cuanto al SPOC, que es el Subduction Process of Chile, fue un crucero que tenía muchas más líneas sísmicas, pero en este caso se ocuparon solo 3, que es la 43, la 35 y la 29. Se escogieron estas líneas porque, evaluando la zona de estudio, la primera, que está más al norte, se encuentra solo en la zona afectada por el terremoto del Maule, que sería esta parte de acá donde se ve solo una línea roja de deslizamiento. Por la segunda, que estaría en esta zona en donde ambos se solapan, y la tercera, que está mucho más al sur y estaría asociada a la ruptura del terremoto de 1960. Haciendo un zoom en esta área y poniendo las líneas en su lugar correspondiente, vemos que hay una bifurcación del deslizamiento del terremoto de 1960. Y esto estaría asociado a esta estructura que se llama, que aquí sale como SGSF, que correspondería a una falla del talud gigante del sur. Ese es el nombre. Cuando observamos esta zona, encontramos que esto es un deslizamiento del terreno, que voy a explicar más adelante cómo ocurre, pero es un bajo en cuanto a la batimetría y en relación a lo que hay alrededor. El análisis de las líneas sísmicas. Para las líneas sísmicas que estaban más al norte y más al sur, usaron un análisis convencional de los datos que fue hecho para el trabajo de Gearsen del 2011. Por lo tanto, ellos no entran en mayor detalle en este trabajo, pero sí aplicaron definición de geometría, análisis de velocidad, filtrado, stacking y tiempo de migración post-stacking. Con esto se pueden ver las estructuras en la zona. En cuanto a la línea SPOC 35, que la vamos a ver más adelante, esta tuvieron que aumentar la ganancia de esta línea para poder observar las estructuras porque no es tan clara como las otras. Esta es la línea SPOC 43, que está asociada a la zona de ruptura del Maule. Podemos observar un frente de deformación bastante bien definido. También se puede observar una zona con sedimentos inalterados, que sería esta parte de acá. El
el decolment, que sería el techo del canal de subducción, bajo el prisma de acreción y también bajo algunos reflectores más, menos claros que el decolment, el techo del fondo oceánico o la parte superior del fondo oceánico. Esta estructura también es posible observarla en la línea Spock 29, que estaría asociada a la ruptura del terremoto de 1960, donde también se observa el prisma de acreción, una parte de depósito no perturbado, el techo del fondo oceánico y el techo del canal de subducción. En este caso sí vemos menos reflectores entre medio de estas dos estructuras. Por lo tanto, en ambas imágenes también se observa una unidad sedimentaria, que era esta unidad no perturbada, de 1.5 segundos, que serían aproximadamente 2 kilómetros de espesor. Y bajo lo que había mencionado antes, bajo el prisma de acreción, se observan bien las estructuras. Esto es lo que se esperaría usualmente para una zona donde ocurren grandes terremotos en zonas de subducción, como es en la parte de la costa de Chile. Sin embargo, esto es lo que tenemos en la línea Spock 35, que es donde ocurre este slope gigante que actuaría como barrera. Esta imagen para mí es súper difícil porque me cuesta un poco ver las letras, pero creo que la entendí bastante bien. Ellos, los autores, observan 4 unidades. La primera es esta unidad A, que sería de 200 metros de espesor y que correspondería a relleno de trinchera no perturbado. Luego hay una unidad B en esta parte de acá, que tampoco es muy clara en realidad, que parece más caótica y representaría depósitos de la etapa más joven del SGSF. En cuanto a la unidad C, que se encuentra en esta zona de acá, sería otra zona no perturbada, como la unidad A, y que vendría a representar también sedimentos que se acomodaron en el fondo, ¿cierto? Y la unidad C, que está más hacia la zona donde se encuentran las placas, digamos, mostraría también una perturbación. También es posible observar el techo, o sea, la parte superior del fondo oceánico, que serían estos reflectores que ellos apuntan con o sea, con estas flechitas rojas, y ellos también ven un techo del canal de subducción no continuo en esta parte. Cuando calculan las áreas, o sea, los volúmenes asociados a estos deslizamientos, encuentran que el deslizamiento que se esperaba para este slope, este SGSF, es menor a lo que ellos esperaban. Y esto indicaría la edad del deslizamiento, o sea que los depósitos asociados a este deslizamiento de tierra ya se encontrarían de terreno y estarían siendo subductados nuevamente y añadiéndose a la placa continental. Esto, el tema de calcular la edad del slope sería importante porque nos hablaría de cuál sería la razón de este slope y si actuaría o no como barrera, porque tenemos registros de la barrera, que fue la imagen que mostré al principio, de por lo menos desde 1575, por lo tanto tendría que ser una estructura bastante antigua. Entonces, lo que había dicho con anterioridad, que encontraron 4 unidades, se observa la parte superior del fondo oceánico y también el techo del canal de subducción. Ahora, con estos resultados podemos entrar a la parte de las discusiones. La primera es que las zonas de los megaterremotos deben tener una estructura bastante clara para poder propagar las rupturas. Esto es lo que veíamos antes, que era con el canal de subducción bien formado, donde en el terremoto de Valdivia, de 1960, perdón, se ve mucho mejor que en el del Maule. Esto
posiblemente porque para el terremoto de 1960, la línea que se ocupó estaba bastante más cerca de una zona de máximo deslizamiento cosísmico, mientras que para el terremoto del Maule ya estaba en una de las últimas isolíneas de desplazamiento que se muestran por lo menos en la figura. La sección bajo el SGSF es no homogénea. Esto dificultaría la propagación de las rupturas y por lo tanto actuaría como un disipador. En ambos terremotos, la zona actuaría como barrera entonces. Determinar la edad, como lo había mencionado, es bastante importante. En trabajos anteriores se había determinado una edad de 0.56 millones de años, pero como lo discutimos, el volumen actual del depósito y el estado de los bordes indicaría que la edad podría ser incluso mayor. Se propone que la causa de este SGSF sea un sobreempinamiento. Si nos vamos a la imagen que yo puse acá, este es del trabajo de Geersen del 2011, y ahí ellos explican cuál sería el proceso de este tipo de estructura. Lo primero es que tenemos una falla en la corteza que por la física, por la estructura, donde hay compresión, generaría un alzamiento y una acumulación de sedimento que cuando este alzamiento alcanzara un ángulo crítico podría fallar y caer hacia la fosa. Entonces serían estos sedimentos asociados a esta falla los que estarían subductando en este momento y que causarían que uno no pueda ver las imágenes tan claras como se pueden ver en los otros dos líneas sísmicas que teníamos. La subducción de un monte submarino, perdón, ahí. Se ha especulado sobre la influencia de la zona de falla de Mocha, pero al proyectarla por debajo del antearco coincide con un deslizamiento máximo del terremoto de 1960. Entonces no actuaría como una barrera, sino que sería más bien como una aspereza. La subducción de un monte submarino aparecía como propuesta para explicar el SGSF, pero las distancias no coinciden con la edad calculada. Entonces, esta subducción del monte tendría que ser posterior al deslizamiento. No hay características superficiales tampoco que estén asociadas a la subducción de un monte submarino más grande. Ya esto es porque cuando hay subducción de un monte submarino, tendría que haber sismicidad asociada que se agrupa alrededor de la proyección del monte y también fallas normales que deberían verse y que no se ven. Entonces, no cumple con esas características. Y se encuentra evidencia de que esta estructura representa una barrera sísmica persistente, que era lo que habíamos mostrado en la imagen anterior, y algo que también se dedica al trabajo de Melnick del 2009. En la imagen que puse abajo es un esquema propuesto por los autores para explicar las estructuras que son visibles al día de hoy en la zona del SGSF. Es decir, que una vez que ya había ocurrido este deslizamiento, del que se tiene evidencia por las cantidades y por el estado de la placa, que sería un evento que por lo menos ha ocurrido 2 veces ya a lo largo del tiempo, esto millones de años atrás. Una vez que esto ya había ocurrido, se produjo, la subducción de un monte submarino, y que eso sería un poco la estructura que nosotros somos capaces de ver ahora, donde no hay una estructura muy clara, donde tenemos la unidad A, que serían los sedimentos, la B, que es más caótica, la C, que también otra vez es un poco, que es más ordenada como la A, y la D, que volvería a ser caótica. A modo de conclusión, podemos decir que la placa superior va a ser quien defina los deslizamientos de grandes terremotos. Esto se puede ver, puse de nuevo esta imagen acá, porque va a ser el estado de la placa superior la que defina si las réplicas se van a extender más allá, porque la zona esta también detiene las réplicas del terremoto del Maule, por ejemplo, y va a afectar la sismicidad de esta zona. Y también sus características físicas
van a ser las que detengan o no la propagación de estos grandes terremotos. Y por último, la composición del relleno es fundamental para la evolución sismotectónica, puesto que si tenemos sedimentos, los grandes terremotos, sedimentos normales, digamos, podrían propagarse mucho más allá, mientras que si tenemos estas estructuras que actúan como em, que difunden, digamos, las rupturas, que no les permiten avanzar más allá, tendríamos estas estructuras como la SGSF y no podríamos tener grandes terremotos. Esa ha sido mi presentación. Estas son algunas referencias que ocupé. ¿Alguna pregunta? Ay, dejé de compartir, perdón. Ahí. Creo que era la SGFS. Es la slope failure. Es que es como la slope failure gigante del sur, que no sé muy bien cómo traducirlo al español, pero tiene que ver con esta... a ver, déjeme buscar una imagen que sea como clara. Esto en el fondo, que es como el deslizamiento del Ya, terreno. un deslizamiento gigante por fallamiento, Sí, eso. Claro, que en eh, realidad lo dejé como con esa expresión porque no sabía muy bien cómo traducirlo, pero es este proceso, o sea, esta estructura generada por este proceso en el que falla la corteza. y el SGFS dice que controla los megaterremotos. Eso es lo que proponen los autores en este trabajo, en realidad, que por lo menos en este caso actúa como barrera. Y ellos habían identificado en el trabajo de Geersen, del 2011, que es algo que mencionan, otras estructuras similares que también funcionarían como de la misma manera, pero no entran en detalle en este trabajo, por eso en realidad no lo puse, pero este esquema de acá no es único para la zona que yo estaba mostrando el día de hoy, sino que era algo que ellos propusieron en general. Ya, pero ¿dónde están los slope failure en la batimetría? En planta. A ver, voy. ¿Dónde tengo esa imagen? Acá. Esta parte como más profunda que se ve, porque tiene colores más oscuros, que estaría asociado a una zona de mayor profundidad, sería lo que ellos llaman el SGSF. O sea, hay uno en Mocha, a los Sí, 38. sí. ¿Y cuál más? ¿El único? Por lo menos el que mencionan en este trabajo sí es el único. En realidad no busqué otros más porque como se centraba en este, pero ellos hablan de que en el otro trabajo, en el del 2011 parece, que ellos habían identificado otros más y por eso proponen este esquema de cómo se producirían. Entonces este sería como un caso particular de lo que ellos habían estudiado con los datos de este crucero que habían hecho. ¿Y cómo un gran deslizamiento podría controlar un gran terremoto? O sea, lo que ellos hablan, más que lo que yo entiendo en realidad, no es que controle el proceso del gran terremoto, sino que actúa de la barrera, en el fondo, sino que va a controlar como la extensión. Estos procesos, esta estructura, no permiten que se cumplan las condiciones que nosotros tenemos usualmente para los grandes terremotos, que sería esta zona bien armada, donde podemos ver el canal de subducción, donde podemos ver el prisma de acreción, y que eso permite que el deslizamiento la ruptura continúe, digamos que es un poco lo que se ve con el deslizamiento cosísmico en estos dos casos, que sería la imagen que tengo acá, en donde tenemos una zona que disminuye este deslizamiento, que en el caso del terremoto de Valdivia hace que haya una bifurcación que impide que esto pase hacia el suroeste, perdón, o sea, noreste, perdón, noroeste, ahí, ya, de nuevo. Esto impide que pase hacia el noroeste, que sería esta parte donde encontramos el SPOC, o sea, la línea 43 del SPOC.
donde solo está el terremoto del Maule, y también hace que se detenga el terremoto del Maule, porque en realidad esta zona llega al deslizamiento hasta esta parte y actúa como barrera definitivamente. Es un poco menos claro en el terremoto del 1960, pero si uno lo ve de esta manera, tiene sentido que actúe como un freno al deslizamiento, que podría haber sido mucho mayor, pero no lo logra. Entonces, en vez de, no es que provoque el terremoto en sí, pero actúa como barrera y va a permitir que yo tenga un terremoto más grande quizás, o un terremoto más pequeño, y que era un poco lo que podemos ver a partir de la imagen que me voy a devolver acá, pero esta imagen que se usa de otro trabajo que ellos también la habían considerado, en donde en realidad tenemos una sismicidad hacia el norte, sismicidad histórica por supuesto, y sismicidad hacia el sur, que si bien estas líneas punteadas indican que es aproximada la fecha, pero siempre en esta zona de acá no hay una ruptura que sea continua, sino que todas parecen detenerse en esa zona. No sé si me explico. Ya, pero un deslizamiento que produce al contacto sismogénico. Lo que ellos dicen es que es agregar otro tipo de material, porque yo en la corteza tengo, o sea, de la placa, digamos, que es lo que se rompe, no tengo solo sedimento, sino que ya voy a tener roca más dura, que al ingresar en esta parte del canal de subducción haría que no se comporte de la manera que se debiese comportar, o sea, que no permita este deslizamiento de las placas como uno usualmente lo tiene. Y por eso actuaría como barrera, porque disipa en el fondo la energía estos elementos extraños en el contacto. O eso es lo que entendí yo por lo menos. Pero, ¿qué le produce al canal de subducción? ¿Lo engruesa o lo adelgaza? Al canal de subducción, ¿Mm? bueno, no sé si lo engruesa o lo adelgaza, sino que por lo menos no es visible o no tan visible, porque va a tener esta estructura, debería romper en el fondo el canal de subducción, no es tan, el contacto no es de la manera que uno lo ve siempre, sino que voy a tener como trozos de roca que harían que tuviera como trabas, podría ser, o al menos yo me lo imagino de esa forma, porque voy a tener material que no es el normal que permite este desplazamiento, sino que voy a tener un material que es más duro, que podría actuar como un freno. Pero esto a los terremotos de subducción solamente, porque la placa sigue avanzando, no es que tengamos como una... no es que se detenga el proceso, pero al menos así yo lo veo. No entraban en más detalles sobre eso, pero supongo que a eso se refieren, que los grandes terremotos provocados por estas márgenes de subducción no pueden romper más allá, porque en el fondo esto impide la ruptura, el paso de la ruptura, el deslizamiento de la placa, en el fondo. Pero no estoy tan segura de eso. No sé si me estoy pegando un carril aquí más o menos. ¿Qué puede ser? En la mitad del terremoto del Maule hay un tremendo deslizamiento por Sí. failure Ah, que se llama Reloca, en el pueblo de ah, Reloca. ¿Eso tiraría abajo la teoría del paper sí, o no? claro. Es que en ese caso no actuaría como barrera, actuaría como aspereza. Entonces, quizá igual depende de dónde ocurra la ruptura principal y con qué fuerza. Es que esa parte no sé muy bien, pero por ejemplo, igual en el terremoto de 1960, a mí lo que me llama la atención es que ellos, el epicentro está puesto en esta parte de acá que está como justo al frente, pero ellos hablan de una bifurcación en el fondo porque es lo que hace esta cosa así como que una parte se va para el sur y no se va hacia
hacia el noroeste, digamos. Pero claro, si tenemos una slope failure más al norte que actuaría como un máximo en un terremoto, dependería mucho del estado probablemente, porque quizá ahí sería bueno entrar a comparar como estas imágenes como esta de acá, que no es muy clara, pero entrar a comparar los tiempos de viaje de la onda, ver las estructuras que estén, porque también yo creo que va a depender de cuándo ocurrieron estos deslizamientos, qué magnitudes tuvieron y el material en el fondo que ahora está subductando. Porque en este caso igual también se tenía un monte submarino por lo que proponen los autores. Entonces podría ser que es mucho más complejo que solo una falla en la corteza que provocó esta ruptura. Si llegara a ser más complejo, eso ya dependería de cada tipo de slope, lo que ocurra en el fondo con el terremoto. Entonces, yo para poder definir si va a ocurrir un terremoto en una zona, tendría que ser capaz de conocer muy bien el estado de todo el borde, donde, por lo menos de subducción, todas las posibles slope failure o todos los montes submarinos que hayan ya subductado, y eso lo hace mucho más complejo, pero con eso podríamos determinar como bastante mejor el peligro sísmico asociado a esta zona, o eso es lo que pienso en realidad. Ya, bueno, este paper fue bastante criticado, no por porque es difícil explicar por un deslizamiento en superficie el acoplamiento sísmico. Sí, de hecho, por lo menos a mí me costó mucho como creerle, sobre todo cuando vi esta imagen, porque en realidad me pasa que yo, bueno, no soy experta, pero la encontré como muy rebuscado, tener que aumentarle la ganancia para poder ver las estructuras, para cambiar la fecha del slope, para decir, no, esto ocurre por esto. Entonces, igual era como bastante rebuscado y tenía como poco desarrollo en esa parte, sino que era como, vimos esto y esto funciona. Y igual a mí no me convenció demasiado, por lo menos esta parte de acá. Por lo menos. Sí, muy especulativo. Mucha teoría, o sea, mucha hipótesis y poco dato. Sí, además que tampoco, por lo menos porque tuve que buscar el trabajo de Gearson del 2011, pero en este no hablan nada del procesamiento de los datos, lo único que dicen es como, para la línea que nos faltaba, para la 35, aumentamos la ganancia. Y fue como, ya, pero ¿y qué hicieron con los otros datos? ¿Cómo obtuvieron estas imágenes? No habla como de un procesamiento claro, entonces llega mucho a decir, esto pasó, pero no explican bien ni con teoría ni con nada. De hecho, parte con introducción y llega de inmediato los resultados y es como, ok, pero ¿y el resto? Y la metodología y toda la parte como más teórica. Y yo no, por lo menos no. Incluso si estuvieran bien procesados los datos, yo creo que sí están bien procesados porque no los procesó otra persona. Pero igual no se explica geológicamente que un deslizamiento en superficie explique el acoplamiento en un contacto más profundo. Así que, bueno, preguntas de ustedes. Yo quería preguntarte en dos cosas. Lo primero, que cómo está caracterizado este decollement no continuo. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso de no continuo, su no continuidad? Ya. Mira, yo en realidad ahí se me caía mucho porque yo no veo el decolment. Ellos dicen, no es continuo porque no ven los reflectores ordenados como lo veían en la otra imagen, que era, bueno, voy a buscar una que se vea mejor, que se veía bastante clara esta línea como que refleja las ondas. Pero ellos dicen, aquí hay un decolment no continuo. Y yo me quedé como, no veo el decolment no continuo y no veo, en realidad veo como los reflectores del techo del fondo oceánico, de la parte superior del fondo oceánico, pero el decolment, por lo menos yo, no lo veo. Entonces
tampoco entran en detalle de por esto vemos un decolment no continuo o no sé qué, pero yo no lo veo. Entonces, no sabría explicarte cómo está caracterizado, porque en realidad no sé. Y la imagen no es muy buena, por lo menos para mí, porque en realidad es como súper complicado de entender lo que están mostrando, sobre todo porque eligieron color rojo, partamos por ahí, y como las letras se pierden mucho, entonces es como, por lo menos me costó mucho llegar a ver las unidades, que por fin las pude ver un poco mejor cuando entendí el esquema que habían puesto en la última parte, pero encuentro que es como súper que quisieron ver lo que ellos querían ver nomás, pero por lo menos en esa parte del decolment, porque las unidades ya son un poco más claras, pero la parte del techo del canal de subducción como que por lo menos a mí me confundió mucho. Ya, Entonces sí. no sé. Ya, entiendo. Mira, segundo sería, hablaste de un sobreempinamiento. ¿Hay algunos valores Sí. que digan que lo corroboren? O no sé, algún valor dependiente. No había nada. O sea, ellos lo mencionan y dicen como que se propone que esa era la causa, y de hecho este esquema lo tuve que sacar del otro paper porque en realidad no lo explican. Entonces era como, esto es por esto. Y yo me quedé como, bueno, ¿y? Así que tuve que ir a buscarlo porque en realidad tampoco me quedaba claro cómo funcionaba. Entonces ya recién cuando fui al otro paper y encontré este esquema, que era solo un esquema, llegué como a poder decir esto era por esto, pero aparte de eso no dan realmente valores. Los únicos valores que ellos dan realmente son como de los deslizamientos y en cuanto a los volúmenes, pero no hablan como bien del proceso que llevaría a esta SGSF. Entonces hablan como de la cantidad de material, pero dan unos valores y dicen que es menor de lo que se esperaba, que el tipo de borde, que era lo que yo comentaba acá, que el tipo de borde estaba más gastado, digamos, de la edad que se le estimaba, pero no llegan a explicar los ángulos, no llegan a explicar como el proceso en sí. No sé si me... Sí, sí. Bueno, entonces la cantidad de material era alta, con lo que menciona entonces. Claro, lo que mencionan en el fondo, que yo no quise poner los números porque me parecía un poco ridículo cómo empezar con volúmenes y Sí. cosas, pero lo que ellos mencionan es que el volumen que se esperaba es menor a lo que ellos pudieron calcular, y esto indicaría que la edad era mucho mayor. O sea, que ya había un volumen que había entrado bajo la placa en el fondo. Eso es lo que hablan de volúmenes, y que el volumen era muy grande y lo comparaban como con llenar entera la ciudad de Londres. Una cosa así. Era Eso suena muy extraño. Sí, yo como, ok, ¿por qué Londres y por qué llenarla entera con depósito? Ese era como el esquema que hacían, así como en cuanto a la cantidad de material, pero yo me quedé como ya, bueno, ok, pero eso. Ya. ¿Alguna duda de los alumnos? Creo que no. Parece que no. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Quién presenta el jueves? Presentan, voy a detener.